Hola Matusalenes, bienvenidos a otro vídeo de Generación V. En este vídeo os vamos a explicar las acciones básicas del juego de cartas. Antes de empezar a explicar los tipos de acciones debemos tener claro una cosa, y es que un siervo no puede repetir en el mismo turno la misma acción, ya sea proporcionada por una carta que juegue o por el texto de una carta en juego. Empezamos ahora con el bleed o sangrado. Un bleed o sangrado consiste en un ataque directo a la reserva sanguínea de nuestra presa. Si la acción tiene éxito por uno o más, conseguiremos el edge, y además nuestra presa quemará tanta cantidad de reserva sanguínea como cantidad de bleed. Un siervo solo puede hacer una única acción de bleed o sangrado por turno, independientemente de la fuente. Todos los vampiros de base tienen uno de bleed, aunque puede verse modificado por las habilidades que posean estos. Pasamos a la caza. La caza es una acción que no requiere carta y que únicamente pueden realizar los vampiros, y es una acción que va intrínsecamente con uno de sigilo. Cuando la acción de caza tiene éxito, el vampiro que lo estaba realizando gana un punto de sangre del banco. Es una acción obligatoria cuando el vampiro empieza la fase servil vacío y la debe realizar la primera de todas antes de cualquier otra acción, considerándose así una acción obligatoria. Equiparse es una acción con +1 de sigilo que requiere una carta de equipo desde nuestra mano y que puede realizar cualquier siervo que controlemos. El resultado de dicha acción es que el siervo cuenta con el equipo sobre él y lo puede utilizar. Como apunte, cualquier siervo que controlemos puede ir a buscar cualesquiera cartas de equipo equipadas en otro siervo que también controlemos, con +1 de sigilo también y sin coste alguno. Contratar un criado también es una acción a +1 de sigilo, al igual que equiparse, pero a diferencia de esta última, los criados cuentan con una vida inicial del banco de sangre y no se pueden transferir entre siervos que controlemos. Reclutar a un aliado es una acción con +1 de sigilo y que requiere una carta de aliado. Consiste en poner en juego otro siervo más de manera independiente que no pueda actuar el turno en que es reclutado y con vida inicial procedente del banco de sangre. Las acciones políticas son acciones con +1 de sigilo y son indirectas, al igual que equiparse, contratar un criado o reclutar un aliado. Son acciones normales, con la única diferencia de que si la acción se tiene éxito se propone un referéndum que deberá resolverse siguiendo las pautas que explicaremos en un vídeo especial para ello. Hacerse anarquista es una acción indirecta con +1 de sigilo y únicamente pueden realizarla los vampiros que no tengan título. Cuesta 2 de sangre si no tenemos ningún otro anarquista. En caso de que controlemos a otro anarquista, costará 1 de sangre. Entrar en combate con un siervo de la lista roja. Para entrar en combate con un siervo de la lista roja, previamente debemos haber gastado una acción de fase seril para marcarlo. Una vez marcado, todos nuestros vampiros y únicamente nuestros vampiros podrán entrar en combate con el siervo marcado como una acción a +1 de sigilo y que costará 1 de sangre, aunque normalmente a este de aquí no se atreven a entrar en combate mucho con él. Salir del letargo es una acción a +1 de sigilo y que únicamente pueden realizar los vampiros que se encuentran en el letargo, y de hecho es la única que se les permite. El resultado de dicha acción es que el vampiro es pasado de la zona letárgica a la zona preparada, a coste de 2 de sangre. Cuando un vampiro que intenta salir del letargo es bloqueado por otro vampiro, el vampiro que lo ha bloqueado puede decidir cometer diablerie sobre este que estaba saliendo. La diablerie lo explicaremos un poco más adelante. Rescatar a un vampiro del letargo es una acción que cuesta 2 de sangre, a repartir entre los dos vampiros que están involucrados, a elección del Matusalen que realiza la acción. Si un vampiro que controlemos nosotros intenta rescatar a otro vampiro que también controlamos nosotros, la acción es indirecta con +1 de sigilo intrínseco. En caso contrario, la acción es directa contra el Matusalen que controla el vampiro que vamos a intentar rescatar. Diabolizar a un vampiro en letargo es una acción directa contra el Matusalen que controla el vampiro del cual nos queremos comer, y si nos queremos comer a un vampiro que controlamos nosotros, es una acción indirecta con +1 de sigilo intrínseco. Si la acción de diabolizar ha tenido éxito, el vampiro que ha cometido la acción, conocido como diabolista, se quedará con toda la sangre y el equipo que poseyese el vampiro diabolizado en ese mismo momento. Además, si el vampiro diabolizado fuese de capacidad mayor, el vampiro diabolista puede obtener una carta eril de disciplina de la biblioteca, el montón de ceniza o la mano del controlador. Además, si el vampiro diabolizado fuese de la lista roja, el diabolista puede reclamar trofeos que estén en juego en ese momento. Puesto que la diablerie es considerada un crimen en la sociedad vampírica, el vampiro diabolista será sometido a un referéndum de caza de sangre para que el vampiro se queme. Y para finalizar tenemos las otras acciones, cuyo efecto viene definido en la carta de acción, igual que sus requisitos y su coste. Y hasta aquí este vídeo de hoy, nos despedimos con Edelmiro y nos vemos en el siguiente, que será de acciones políticas. Volved a vuestra cripta y no os portéis bien.